Hola, ¿cómo están? Qué bueno volverlos a saludar. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Mauricio Martínez, para aquellos que no me conocían, aquellos que no recuerdan. Nuestros pastores les envían un fuerte abrazo, enviamos un saludo muy afectuoso a todos los que están allí viéndonos en La Picota, también en Cómbita. Sabemos que también están viendo las clases en El Buen Pastor, en la cárcel en Costa Rica, en Panamá, y pues a todos los lugares en donde está llegando la clase hoy les saludamos. Nos alegra mucho que puedan estar tomando este módulo y capacitándose con nosotros. Hoy vamos a estar viendo una nueva clase y quisiera que diéramos inicio con una palabra de oración. Padre, hoy te damos gracias por esta nueva oportunidad. Gracias, no la tenemos en poco, por el contrario, valoramos mucho que tú nos permitas estudiar tu palabra, que tú nos permitas reunirnos juntos para hablar de ti y para aprender de ti. Señor, permítenos que este tiempo, en esta clase, Señor, podamos adquirir herramientas que nos permitan crecer en nuestra fe, en nuestro caminar contigo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 8 días estuvimos hablando un poco acerca de cómo fue ese diseño de parte de Dios en nuestras clases anteriores. Y vimos cómo en ese diseño que Dios hizo, fue un diseño perfecto, cómo Dios nos creó. Y recuerdan ustedes que vimos un salmo, que es el Salmo 139, el verso 13 y 16, cuando dice el salmista: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Y él habla allí de cómo experimentó desde su embrión, cómo el Señor lo formó. Y él lo dice así: mi embrión vieron tus ojos, y todas las cosas que estaban escritas en tu libro, todas fueron hechas. Vemos ese diseño perfecto de parte de Dios. Dios nos hizo a cada uno de una manera perfecta. Recuerdan que no fuimos hechos como la creación, sino que Dios, la demás creación, sino que Dios se tomó el trabajo de hacernos con sus propias manos, de formarnos. Y no somos un diseño de fábrica, no somos un molde en donde colocaban una mezcla y allí iban saliendo en serie, sino que cada uno de nosotros pertenecemos a un diseño específico. Dios nos hizo de manera específica, Dios nos hizo de manera muy particular. No existen dos personas iguales. Por más de que tengamos facciones, que tengamos algunas cosas que nos puedan dar alguna similitud, aun cuando hay gemelos, igual existen muchas cosas que los hacen muy particulares. Hoy vamos a ver una clase muy importante que tiene que ver con nuestra identidad y nuestro carácter. Cuando hablamos acerca de la identidad habla de quiénes somos. Claro, olvidaba el objetivo. Nuestro objetivo es que podamos recuperar la identidad que tenemos en Cristo y así formar nuestro carácter con base a lo que su palabra dice acerca de nosotros. Entonces nuestro objetivo es un objetivo, como siempre, bastante grande, que podamos recuperar nuestra identidad, porque solo nuestra identidad garantiza que nosotros podamos formar un buen carácter. Y por eso les decía, cuando hablamos de identidad tiene que ver con lo que yo soy. Hoy en día nuestra identidad es bastante atacada. La identidad que se forma aún desde nuestra niñez, que se va formando en nuestro hogar. Por eso desde ahora, chévere, cuando vamos a hablar de identidad, recordar y entender que estamos formando la identidad de nuestros hijos desde su niñez. Y esa identidad hoy en día la vemos muy atacada por personas, ideologías de género, por modas, por tendencias sociales. Vemos que diferentes aspectos de la vida y de nuestro diario vivir sí están atacando nuestra identidad. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuál es ese diseño perfecto que Dios hizo? Y lo segundo es nuestro carácter. Esa identidad habla de lo que yo soy, pero el carácter habla de la manera en que yo respondo ante las circunstancias. Entonces allí podemos hacer distinción de las dos cosas, y hoy precisamente pues vamos a estar hablando de manera separada para poder entender qué es esa identidad y también qué es el carácter. En cuanto a la identidad, les decía hace un momento, es quién yo soy. Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Quién soy? Cuando hablamos de esa identidad, son características, son rasgos
que nos permiten distinguirnos de otros en nuestro entorno. Esa es nuestra identidad. Esas características específicas que hacen que seamos únicos, que nos distingan, ¿cierto? Y cuando hablamos de la identidad, esa identidad puede ser mostrada a través de diferentes características. Aquí en la diapositiva ustedes van a ver algunas formas en que se manifiesta mi identidad y vamos a mencionar algunas de ellas. La primera es nuestra apariencia física, ¿cierto? Cómo me veo, cómo me siento, cómo son mis facciones, si soy alto, si soy bajito, si soy gordo, flaco, si tengo cabello o no, ¿cierto? Nos hace únicos y nos va dando esa identidad, el cómo somos nosotros en nuestra apariencia física. Lo segundo que habla de nuestra identidad son nuestras actitudes. Entonces, esa actitud es nuestro comportamiento, lo que a mí me identifica en la forma en que yo hago las cosas. Sí, es amable, es cordial, es tosco, es grosero, es tacaño, es déspota, es amable, ¿cierto? O sea, esas actitudes como nos perciben los demás, ¿cierto? Y de esa manera también se va mostrando cuál es nuestra identidad. Tal vez entre nosotros hay personas a las que por una actitud ya los identificamos, ya decimos, esa persona es de esta manera, esa es parte de su identidad. También las opiniones, ¿cierto? Las ideas, los juicios, los valores, los pensamientos políticos, los pensamientos religiosos, ¿cierto? Todo ese tipo de pensamientos, opiniones que hacen también que se vaya mostrando cuál es nuestra identidad. Los sentimientos. Sentimientos es igual a las emociones más nuestros pensamientos y esos sentimientos también se expresan mucho. Por eso hay personas a las cuales muchas veces sus sentimientos están muy a flor de piel y entonces son muy emocionales, algunos muy enamoradizos, ¿cierto? Y entonces por sus sentimientos también se expresa su identidad, también por sus emociones, esas reacciones que son en la forma en que se expresa dependiendo lo que le sucede, ¿cierto? Esas emociones que se muestran como la ira, el enojo, como, no sé, la tristeza, timidez, que es extrovertido, que es introvertido. Solo estamos hablando de algunas características que nos muestran un poco acerca de cuál es nuestra identidad, cómo podemos nosotros ir como armando cuál es esa nuestra identidad. También otras de las características que muestran mi identidad son mis capacidades, ¿cierto? Aquellas cualidades que tenemos nosotros. Algunos de nosotros somos mejores para unas cosas que para otras, ¿cierto? Yo practiqué el fútbol, pero no fui bueno en el fútbol. Y en otras áreas era mejor, en temas de la música, y finalmente no me fui hacia la música, pero cada uno de nosotros también tenemos aptitudes, cualidades en las que con nuestros talentos sabemos que a través de ese talento dicen, mira, esta persona es buena para estas cosas, es buena para las manualidades, es buena para los artes. También esas capacidades muestran su identidad. Los deseos, hacia donde en particular están sus sueños, hacia donde está motivado, hacia lo que quiere hacer. Hay personas que siempre están hablando del sueño americano y pues personalmente yo no tengo ese sueño y sueñan con eso de una manera en que todo el mundo sabe que esa persona al día que tenga esa oportunidad se va a ir. Es parte de lo que él quiere, de lo que él sueña y desea. También es una de esas características de la identidad, esa manera de actuar. Características específicas, ¿cierto? Como que habla fuerte, que la forma en que come, cómo habla, cómo camina. Si vemos todas estas características, lo que hacen es que muestran algunos reflejos de lo que es nuestra identidad, de cómo nos perciben los demás. Si yo les preguntara que hicieran en una hoja una descripción de quiénes son ustedes, y ya teniendo en cuenta estas características, podríamos empezar a pensar, soy extrovertido, introvertido, soy de mal genio, soy amable, mi apariencia física es de esta manera, actitudes, opiniones, sentimientos, y poder ir descartando cada una de esas cosas y poder armando cuál es mi identidad hoy en día. Hoy en día tenemos una identidad y esa identidad ha sido la que se ha ido formando a través del tiempo, esa identidad que tal vez no es la que Dios quería hoy en día, no era la que Dios quería y pensaba cuando nos formó desde el vientre, pero
como lo decíamos, desde nuestro hogar, desde lo que empezamos a vivir, nuestra identidad se ha ido formando. La identidad es saber quién yo soy, es ese diseño que Dios hizo. Y por eso hoy es importante que hablemos de la identidad, porque tal vez esa identidad que tenemos no es la identidad que Dios quiere que nosotros reflejemos, no es la identidad en la que quiere que nosotros vivamos. Y obviamente el enemigo, Satanás, siempre está buscando que nosotros pues perdamos la identidad, que nosotros podamos ver esa identidad afectada y que se vaya cambiando, porque en el diseño de Dios todo lo bueno, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo puro, todo, absolutamente todo lo bueno procede de Dios, porque esa es su naturaleza, ¿sí? De Él solo proviene eso, y en su diseño estaba que nuestra identidad fuese una identidad guardada, protegida, una identidad en la cual nosotros pudiéramos expresar el reflejo de verlo a Él, expresar y que pudiéramos vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Pero a través del tiempo, fruto de lo que vivimos, fruto de lo que hemos hecho, de nuestras decisiones, y aún el resultado de tantas cosas que hemos hecho sin conocerle a Él, o tal vez conociéndole y sin escucharle, pues nos ha llevado a hoy tener una identidad que tal vez no es la identidad que Él quiere que tengamos. Por eso es importante que hablemos de la identidad. ¿Qué ha hecho que nuestra identidad se vea afectada? Hay varias características. 4 de ellas son las etiquetas, los estándares sociales, las experiencias y el pecado. Brevemente yo quisiera hablarles un poco de cada una de ellas, porque lo que quiero es que podamos evidenciar hoy en día cuál es esa identidad que tenemos y poder decantar y poder ver si la identidad que tenemos es realmente la identidad que Dios quiere que tengamos. Nosotros hemos visto afectada nuestra identidad a causa de lo que las demás personas dicen de nosotros, o sea, de las etiquetas. Hoy en día somos señalados. Hoy en día se habla mucho del bullying, ¿cierto? En el colegio, cuando yo era niño, entonces esa palabra no existía o no se contemplaba de esa manera, pero siempre ha habido esa forma en que a nosotros, a través de apodos, de sobrenombres, nos llaman, ¿cierto? Y eso ha sido algo de lo cual ha afectado nuestra identidad. Aunque ustedes no lo crean, a mí, por ejemplo, me tenían una etiqueta. A mí me decían mono. Sí, aunque no crean, porque antes tenía cabello y era mono. Entonces, era parte de una de esas etiquetas que yo tenía. Pues claro, a cada uno de nosotros, entonces, lo que los demás decían de nosotros también iba marcando nuestra identidad. Flaco, es la persona desordenada, es el perezoso, ¿cierto? Hablando acerca de nosotros, o tal vez en nuestra casa, nuestros padres, cuando se referían a nosotros, entonces lo hacían de una manera en que no era. ¿A cuántos les tocó que cuando eran hermanos, entonces le llamaban la atención a usted y le decían, es que usted sí no es como su hermano, es que su hermano sí hace? Y eso iba afectando nuestra identidad. O tal vez nuestros padres eran de los que se molestaban, eran no tan calmados, y cada vez que no cumplíamos con algo que nos pedían, entonces era: usted es un bruto, usted no puede, usted no va a lograr nada, no va a salir adelante. Y en los hogares, en diferentes hogares, sé que se vivió esto, se vivió que desde nuestra infancia, nuestra identidad se vio afectada a causa de esas palabras de personas de autoridad, ¿cierto? También nuestra identidad se ve afectada por lo que nosotros quisiéramos ser, los estándares. Aquello en donde nosotros tenemos como una figura a la cual nosotros idealizamos o quisiéramos llegar. Tal vez si nuestro papá hizo algunas cosas que queremos seguir, entonces esa es nuestra meta a seguir. O tal vez un actor, ¿cierto? Alguien a quien admiramos. De hecho, en este tiempo, en esta generación, hemos visto casos en donde una persona idealiza tanto a un actor o a alguien y quiere parecerse a él, e invierte dinero, esfuerzo en cirugías para tratar de parecerse. Hace un tiempo vi un programa en donde un hombre se hizo muchas cirugías para parecerse a Ken, el muñeco compañero de la Barbie, y someterse a muchas cosas solo por tratar de llenar un deseo simplemente de su mente, porque tiene simplemente un estándar social que quiere hacer, pero no realmente que representa su identidad, quién es él. También las experiencias que han marcado nuestra vida, y experiencias que nos han marcado. El divorcio, por ejemplo, o haber sido abandonados. Si tal vez fuiste abandonado, tal vez fuiste adoptado, y ese hogar en donde fuiste adoptado no fue el mejor hogar.
y si fuiste abusado sexualmente o abusado a través de maltrato verbal, como decíamos hace un momento, eso hizo que nuestra identidad se fuera dañando, se fuera malformando, ¿sí? Tal vez la infidelidad entonces de la pareja, eso hizo que vinieran inseguridades, que viniera tal vez una actitud de celos hacia otra pareja. Aquellos sucesos fuertes que hemos vivido en nuestra vida también han llegado a afectar nuestra identidad. También han afectado nuestra identidad del pecado que hemos cometido. Aquellas acciones que nosotros hemos hecho que nos han llevado a ser a obtener un título que no es agradable, ¿sí? Como ese es el adúltero, o allá va el borracho, ¿cierto? O no sé, aquellos pecados que son constantes en nuestra vida se convierten para nosotros en una etiqueta, ¿sí? El borracho, el adúltero, como les decía, el mentiroso, el adicto, el ladrón. Hay tantas palabras que podrían decirse acerca de las actitudes, de los comportamientos que nosotros llegamos a hacer, porque bueno, diferentes razones. No conocíamos al Señor, porque teníamos una mente endurecida, por muchas cosas, pero el pecado también fue deformando nuestra identidad. El enemigo, porque sabemos que existe un enemigo, el diablo es real, pero Cristo ya lo venció en la cruz, pero Él sigue trabajando en este mundo y Él siempre quiere robar nuestra identidad, que nosotros perdamos nuestra identidad y de esa manera nosotros dejemos de cumplir el propósito de Dios. Existe una identidad que viene de parte de Dios. De hecho, y ahora lo vamos a ver, Pablo cuando lo escribe en Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo y nosotros estamos en Cristo, dice, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. En Cristo tú y yo tenemos la oportunidad de una nueva identidad, de tener de poder volver al diseño original, a ese diseño que Dios pensó que Él quería que nosotros pudiéramos tener. Por eso es necesario entender que existe una buena identidad, que la identidad que tal vez hemos estado nosotros reflejando es una identidad que fue golpeada, que fue dañada a través del tiempo a causa de que nuestra vida estuvo alejada de Él y eso permitió que el enemigo pudiera tomar ventaja. Pero hoy estamos siendo conscientes y esa es la idea, que podamos nosotros recobrar esa identidad. ¿Cómo recobramos nosotros entonces esa identidad en Cristo? ¿Cómo hacer para que nosotros podamos volver a ese diseño y poder vivir en Él? Lo primero es que yo debo recordar quién soy yo ahora en Cristo, ¿cierto? Lo que les decía. Pablo lo manifiesta hablando acerca de que nosotros ahora somos una nueva creación, una nueva criatura, que ahora nosotros somos nuevos en Cristo y que al estar nosotros ahora en Cristo, todo lo viejo, todo aquello que nosotros vivimos, ahora ya no existe delante del Señor. Ahora ya no está delante de su presencia, ahora para nosotros, dice la palabra, dice todas las cosas son hechas nuevas. ¿Qué hacer ahora para recobrar nuestra identidad? Vamos a ver 5 tips que nos van a permitir empezar a trabajar en cómo recuperar nuestra identidad. El primero de ellos es reconocer qué cosas han hecho que pierda mi identidad. Hace un momento hablábamos de varias de aquellas cosas que afectaron nuestra identidad. En nuestra, no sé, en nuestra apariencia física, cuando hablamos acerca de lo que para nosotros pudo haber sido algo que afectó en cuanto a lo que decían las personas, los estándares, las experiencias fuertes, el mismo pecado. Hace un momento hablamos un poco acerca de eso, ¿sí? Y es importante nosotros poder reconocer esas cosas que hemos vivido para reconocer algo, que lo que eso formó en mí no era lo que Dios quería que se formara en mí. Voy a dar un ejemplo para poder como aclarar ese punto. El hecho de que hayamos sido abusados de manera verbal todo el tiempo y que
a través de muchos años, desde nuestra formación de niños, a través de palabras fuertes, siempre se nos estuviera afectando nuestra identidad, tal vez hizo que creciéramos como personas inseguras. O por el contrario, personas agresivas porque ya no queremos que alguien pase por encima de nosotros. Y en lugar de reflejar el amor de Dios hacia otros y de tener un carácter dócil, nuestro carácter se ve, nuestra identidad, porque ya vamos a hablar del carácter, nuestra identidad refleja esa defensa o esa actitud que se formó a causa de lo que viví. Entonces eso que yo viví no era parte de lo que Dios quería a través de su diseño. Lo primero que yo debo hacer es reconocer qué cosas han hecho que pierda mi identidad. Pablo, en Efesios, en el capítulo 4, el verso 22, lo tienen allí. Quisiera que lo leyéramos juntos. Hay otras citas que no están allí y yo se las voy a ir mencionando para que las escriban y las puedan estudiar. Pablo aquí dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida con los deseos engañosos. Y Pablo lo que dice aquí es, nosotros ya teníamos una naturaleza, pero esa naturaleza es como una ropa vieja de la cual nos deshacemos, nos quitamos. Está corrompida, pero nos deshacemos de ella. De hecho, parte de todo lo que nosotros vivimos, que cuando llegamos a Cristo hemos entendido que fue nuestro espíritu el que nació de nuevo y que ahora nuestra alma necesita esa renovación y nuestro cuerpo aprender a sujetarse. Entonces necesitamos que nuestra alma en esa renovación se despoje de todas aquellas cosas que hicieron que nuestra identidad se afectara. Tú y yo debemos trabajar en eso, es parte de lo que debemos hacer. Y hay un caso en la Biblia, hay un hombre que se llama Gedeón, y solo lo voy a mencionar rápidamente, está en el libro de Jueces, el capítulo 6. Y ustedes recordarán, Gedeón es parte del pueblo de Israel y los madianitas, que era un pueblo que en ese tiempo era más fuerte que Israel, robaba todo el tiempo a Israel. Y cada vez que Israel tenía una cosecha, ellos iban y la robaban. Entonces Israel tenía que esconder el fruto de sus cosechas para que no se lo robaran. Y Dios usa, se le presenta a Gedeón, y cuando se le presenta, el Señor le habla y le dice, el Señor está contigo, guerrero y valiente. Y Gedeón lo que hace es quejarse con el Señor y finalmente decirle, Señor, ¿cuál guerrero y valiente? ¿A quién le hablas? Aquí no hay nadie más sino yo. Y porque Gedeón se veía a través de lo que él había vivido. Era simplemente parte de un pueblo del cual tenía que esconderse porque otros pueblos venían y los atacaban y les robaban lo que tenían. Y la identidad de Gedeón estaba desfigurada a causa de lo que había vivido, pero el Señor le habla y le dice, tu identidad correcta, eres guerrero y valiente. Y el Señor le dice, ve con esta mi fuerza. Y el Señor finalmente en esta historia les da la victoria a través de Gedeón, porque Gedeón llega un momento en el que se da cuenta que es Dios el que le habla, el que le revela cuál es su identidad, y fruto de encontrar cuál es su identidad, toma su lugar, y tomando su lugar saca al pueblo de Israel de ese momento de aflicción. Porque cuando entendemos nuestra identidad es el momento en el que podemos, como está de moda esa palabra, empoderarnos. Y en nuestro lugar de autoridad poder empezar a vivir la vida que Dios realmente diseñó para nosotros y vivir la identidad correcta que Él quiere. La forma como enfrentamos la vida se ve afectada o se ve potenciada por nuestra identidad. Por eso debemos trabajar en ella. Lo segundo es entender la obra redentora en mi identidad. Yo debo entender cuál fue esa obra redentora en mi identidad. Y eso no es desde la psicología, ¿cierto? Es desde entender lo que en la cruz sucedió. Pablo habla en 2 de Corintios, el capítulo 5, el verso 17, y dice que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Y debajo dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas todas las cosas. Esa es nuestra identidad, que somos nuevos. Y Pablo le escribe a los colosenses, dice, no se mientan unos a otros porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístasen con la nueva naturaleza, dice, y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador. Y
y se parezcan más a Él. Ese parecernos más a Él, el poder reflejar esa identidad, es el resultado de conocerlo a Él. Cuando tú conoces más a tu Creador, cuando tú conoces más a tu Padre, cada día te vas a parecer más a Él. Y eso es parte de la identidad que Él quiere que se recupere en nosotros. Entonces debemos nosotros entender la obra redentora de la cruz. Lo que Cristo a través de su sacrificio ganó para nosotros, que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas ahora al reino de la luz. Espiritualmente ahora nosotros estamos en Cristo y eso ahora se refleja en nuestra identidad, porque ya no vivimos desde el pecado, ahora vivimos desde la santidad, desde Cristo. También lo tercero es que debemos tener la revelación de nuestra nueva identidad en la palabra, lo que Dios dice. Fíjense en que hace un momento les decía entender la obra redentora, pero ahora les digo entender, ¿cierto? Tener la revelación, porque es que hay una diferencia entre un conocimiento, entre algo que yo puedo decir en un momento, que puedo aprender, y algo diferente es que ese conocimiento sea revelado. Que yo puedo leer todos los días, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y no entender lo que quiere decir eso. Pero hasta que el Espíritu no me corra ese velo y me haga entender que ahora en Cristo yo soy una nueva criatura, todo lo viejo, mi pasado, todo lo que hice, todo lo malo, absolutamente todo, dice, todo fue borrado y ahora yo soy una nueva creación en Él. Y cuando entiendo eso, mi vida es transformada. Necesito orar, Señor, revélame lo que estoy aprendiendo. Que haya revelación, porque definitivamente si no hay revelación, no vamos a experimentar lo que la palabra hace en nosotros. La palabra tiene que convertirse en nosotros, tiene que hacerse viva. Pablo también a los Efesios les dice, con respecto a la vida que antes llevaba, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Y cuando nosotros entendemos realmente cuál es esa identidad, entonces allí es cuando hay ese clic. ¿Cuál es nuestra identidad? Nuestra identidad es, veámoslo en la siguiente diapositiva, es que somos escogidos. Tú y yo fuimos escogidos por el Señor. Desde el vientre, no, desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya habíamos sido separados, guardados, llamados, ¿sí? Dios te llamó, eres escogido, eres hijo. Y el ser hijo, la palabra dice que somos esos hijos adoptados. Entender la adopción, cuando yo no entiendo la adopción, entonces yo puedo sentirme relegado o simplemente uno más, pero la adopción habla que todos los derechos de un hijo se le entregan a él y ahora es cobijado por todos esos derechos. Tú y yo somos hijos adoptados del Señor. Y tú y yo tenemos que sentirnos con esos mismos derechos de hijos. Él es nuestro Padre, por eso dice la palabra que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Tú y yo estás lleno de sabiduría y de entendimiento. La palabra dice, y el que esté falto de sabiduría, pídale a Dios. Tú tienes un espíritu superior en ti, la ventaja competitiva, porque en ti está el Espíritu del Señor. Tú eres de Cristo, tú eres suyo, porque la palabra dice que por precio Él nos compró. Él pagó el precio, Él no solo nos hizo, sino que cuando perdió la creación, Él pagó por esa creación, por nosotros, para volvernos a tener. Somos suyos, somos hechura suya. Ahora también somos, como les decía, somos herederos en Él. Herederos porque como hijos ahora hay una herencia, y esa herencia no es solamente en los cielos. Somos herederos, somos santos, somos perdonados, somos redimidos. O sea, no hay nada que se nos esté teniendo en cuenta en contra. Eso somos nosotros, eso es nuestra identidad. Lo cuarto que debemos hacer es amar ese diseño, amar el diseño de Dios para nuestra vida. Estar satisfechos con ese diseño, a pesar de lo de cómo nosotros somos, ¿cierto? Poder vernos al espejo y poder bendecir como somos. Tal vez si yo podría quedarme quejándome y diciéndole, Señor, pero ¿y por qué se me cayó el cabello? ¿Y por qué ahora tengo más cabello donde no quiero y donde quiero no quiere salir? Tremendo, ¿cierto? Eso, búrlense. Pero realmente
es amar el diseño de Dios para nuestra vida, lo que Él hizo, como Él nos formó, porque así es como Él quería que nosotros fuésemos. De hecho, la palabra dice en Job 33:4, dice: el Espíritu de Dios me ha creado y el aliento del Todopoderoso me da vida. ¿Quién te creó a ti? Fue el mismo Espíritu de Dios. Su aliento te dio vida. Jeremías dice que los planes que Él tiene para nosotros son de bien y no de mal, y que es para darnos un futuro y una esperanza. La palabra está llena de promesas, porque, por ejemplo, 1 Corintios 6:20 dice: porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y lo quinto es permanecer en la presencia de Dios, porque esa presencia nos transforma. Permanecer en la presencia. Solo la presencia de Dios nos cambia y nos transforma. No es por nuestra fuerza, era lo que veíamos hace un tiempo, ¿cierto? No es por nuestra capacidad. Pablo lo dice en 2 Corintios 3:18. Dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado ese velo, ahora podemos ver y reflejar. Tú y yo vemos y reflejamos esa gloria de Dios. Dice: y el Señor, quien es Espíritu, nos hace más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Tú y yo cada día nos parecemos más a nuestro Padre. Nos ven cada día mejor, más cerca a que somos hijos de Dios, a causa de que cada día somos transformados por su presencia. Cuando yo sé quién soy, puedo saber para dónde voy. Mi identidad es la que permite que yo pueda tener un buen carácter. Y solo cierro la identidad con esto. Cuando el pecador es hijo, no tiene un problema de conducta, sino tiene un problema de identidad. Si tú has nacido de nuevo y aún estás batallando con cosas muy específicas, no tienes un problema con el pecado, tienes un problema con tu identidad. Tú ya naciste de nuevo y ahora tu naturaleza es diferente. Tu naturaleza ahora es una naturaleza espiritual. El carácter es lo que Dios puede transformar de nosotros y quiere transformar. Es lo que quiere que nosotros empecemos a trabajar. Hay algunas definiciones de carácter y la primera de ellas es que la palabra carácter viene de una palabra que es marca en el griego. Marca, el carácter, que muestra, que habla de cómo somos. Es como hablar de una marca de ropa o una marca de carro, ¿cierto? Habla acerca de unas características muy específicas. Habla acerca de eso. Es la manera como enfrentamos las circunstancias que se nos presentan. Eso habla de nuestro carácter. Nuestro carácter es lo que somos bajo presión, cuando nadie nos ve y en ese momento explotamos. Eso es nuestro carácter, es el resultado del temperamento y la formación que hemos recibido desde nuestra infancia, nuestra educación, actitudes, creencias, principios, motivaciones. Fíjense en que una cosa es nuestra identidad y otra cosa es nuestro carácter. Nuestra identidad es lo que soy y nuestro carácter habla acerca de cómo actuamos frente a lo que estamos viviendo, a cómo expresamos todo lo que ya somos. Y vemos algunas características que tiene nuestro carácter. Lo primero en cuanto a nuestro carácter es entender que Dios trabaja en el interior de una persona, pero esto se revela en el exterior. Dios siempre trabaja internamente. Un buen carácter es un buen ejemplo. Primero somos y después hacemos, pero nosotros queremos hacer para ahí sí ser, y es diferente. Primero nosotros somos, Dios trabaja en nuestro interior. Él quiere transformar nuestro carácter. Martín Lutero dijo: Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Dios trabaja en tu interior para que el exterior después se muestre, para que después otros puedan ver lo que Dios ha hecho en tu carácter. El carácter es diferente al carisma. Muy diferente, porque el carisma simplemente es una facilidad para que las personas lo sigan o pueda la gente sentirse atraída por su forma de ser, de hablar. Pero el carácter habla acerca ya de cualidades, de esas características que Dios puede, a través de la forma en que reaccionamos, ir transformando para que ahora nosotros seamos mejores. El carácter es diferente al temperamento. De hecho,
Cuando hablamos de temperamento, el temperamento es simplemente una predisposición emocional. Ustedes recuerdan, tal vez lo han escuchado, si no, tal vez tendremos oportunidad de hablar, que cuando se habla de temperamento se habla de que algunas personas son sanguíneas, que son muy alegres, coléricas, melancólicas, ¿cierto? Flemáticas, y de esa manera a veces podemos catalogar a una persona, pero eso es parte de su temperamento, de ese color en cuanto a las emociones que se da fruto del carácter. Pero el carácter es lo que tiene que prevalecer, el carácter tiene que ser formado, el carácter tiene que estar por encima del temperamento. Yo no puedo decir es que yo soy melancólico y entonces me la paso triste todo el tiempo. No, el carácter tiene que, a pesar de esas características de mi temperamento, poder ser formado en Cristo para que podamos reflejarlo a Él. El carácter aparece por encima del temperamento y puede ser transformado a través de esos buenos hábitos. De esa manera podemos llegar a transformar nuestro carácter. El carácter se desarrolla de una manera intencional. El carácter no aparece de repente, él siempre aparece desarrollado cuando nosotros trabajamos en él. Si no trabajamos, simplemente no va a suceder. Dios desea cambiar nuestras convicciones más que nuestra conducta. Nuestras convicciones. Queremos cambiar la conducta de los demás. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces vemos personas que actúan de cierta manera y queremos que ellos cambien su conducta, pero Dios no trabaja en la conducta. Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja en nuestra convicción. Dios no le dice, porque el pecado no es un verbo, no es una acción. El pecado habla de una naturaleza y tú y yo ya no somos pecadores, tú y yo somos santos. Y si tú entiendes eso y si se te revela, tú ya vas a permitir que en ti esa nueva identidad se empiece a reflejar y trabajes en tu carácter, en ese carácter que ahora muestra Cristo, y que ese carácter definitivamente no aparece de cero. Ese carácter tiene que ser formado, ser trabajado. Si nosotros no trabajamos en nuestro carácter, pues no va a haber nada. Y hay un proceso que siempre vemos en la palabra, vemos cómo el Señor siempre trabajó en el carácter de las personas. Y cuando estaba estudiando para la clase, recordaba cómo el Señor a varias personas a través de la historia cambió su carácter a través de cambiar su nombre. Ustedes recordarán que aparece Jacob, al cual Dios lo transformó en un Israel. Jacob, que era engañador, y lo convierte en un Israel, príncipe de Dios. A Abraham, que era un hombre enaltecido, lo convierte en un príncipe, a Abraham. A Simón lo convierte en Pedro. A Saulo de Tarso lo convierte en Pablo, ¿cierto? Y cada vez que cambió el nombre de una de estas personas, cambió su identidad y cambió su carácter. Y vemos que muchas de las palabras y de las formas en las que nosotros trabajamos en nuestro carácter necesitan ser transformadas. Necesitamos trabajar en nuestro carácter. Cambiar nuestras convicciones hace que nuestro carácter sea transformado. Dios no trabajó en las acciones de Jacob, en las acciones de Abraham, de Pedro, de Pablo, sino que Él transformó sus convicciones. Y al ser cambiadas sus convicciones, su carácter empezó a ser reflejado de manera diferente. Empezó a actuar frente a la vida de una manera diferente. Necesitamos que Dios trabaje en nuestro carácter. El proceso de moldear el carácter es un proceso que necesitamos nosotros trabajar en él. Necesitamos que permitir que el Señor trabaje en él. Cuando hablamos de ese proceso, Juan, en el capítulo 15, ustedes recordarán, y es bueno que lo lean, que puedan leer el capítulo 15 de Juan. Juan expresa que el Señor es como un árbol y nosotros somos las ramas. Y dice que ninguna rama que se aparte del árbol va a permanecer viva, sino que se va a secar y terminará echada en el fuego. Pero dice, el que permanece en él es limpiado y lleva fruto. Cuando hablamos acerca de esto, la verdadera vida a la que nosotros tenemos que estar pegados es al Señor. Cuando tú y yo permitimos que nuestra vida esté pegada a Él y que permitamos que nuestro carácter sea trabajado, sea moldeado a través de lo que Él cada día nos motiva a hacer, cada día nos ayuda a trabajar. Recuerden, a través de esos buenos hábitos,
a través del entender cuál es mi identidad y que cada vez que vienen esas ideas, los recuerdos de lo que antes se decía de mí, yo haga ese cambio en mi mente y empiece a pensar es lo que la palabra de Dios dice. ¿Recuerdan? Decíamos que el carácter, que las características es que nosotros ahora pensamos es lo que la palabra dice de nosotros, que es parte ahora de nuestro ADN, de nuestro carácter. Entonces, concluimos es que Dios trabaja más por dentro de nosotros que en lo que está por fuera. Dios trabaja en nuestras convicciones. Dios trabaja en que se ha transformado lo que hay por dentro de nosotros para que ahora podamos reflejarlo a Él. Y de esta manera recordamos algo que es muy importante, y es que cuando Dios trabaja en el carácter, lo hace a través de un modelo que es muy sencillo, y cuando lo entendemos y trabajamos en él y lo aplicamos, vamos a ver buenos resultados. Lo vamos a ver en esta diapositiva, en esta gráfica. Dios primero trabaja en esa transformación que inicia en nuestros pensamientos. Él empieza a través de la palabra a cambiar nuestra manera de pensar. Empieza a colocar, como dice la palabra, esos nuevos pensamientos que renuevan nuestra mente, están renovando nuestra alma. Aquí vamos como armando las clases que ya hemos visto. Como somos un espíritu que tiene un alma y habita en un cuerpo, ahora nuestros pensamientos son transformados a través de la palabra. Esos pensamientos afectan mis sentimientos, mis emociones, recuerdan en mi alma, que se convierten en deseos, en sueños, que empiezan a dar un fruto que son decisiones, son cosas que ahora yo quiero hacer. Esa palabra cambió mi mente a través de los pensamientos. Por eso es tan importante que yo trabaje en qué dejo que pase por mi mente, cuántos pensamientos permito allí que hagan nido. Eso se convierte en sentimientos. Esos pensamientos que ahora son sentimientos que toman fuerza se convierten en decisiones. Esas decisiones que ahora yo empiezo a tomar guiado por la palabra, entonces me llevan a tomar acción. Son decisiones que ahora se convierten en una acción, y cada acción que se va haciendo de manera repetitiva es un hábito nuevo en nuestra vida, y ese hábito se convierte en nuestro carácter. Si vemos, el resultado de nuestro carácter es el resultado de involucrarnos. No es Dios a través de una oración el que hace que nosotros tengamos un carácter y una identidad. Él ya lo hizo todo. Ahora nosotros estamos en Cristo. Tú y yo estamos en Cristo, y al estar en Cristo nosotros fuimos perdonados. Ahora nuestra identidad es otra. Nuestra identidad es que somos hijos, somos escogidos, somos herederos, somos santos, somos redimidos. Tú y yo tenemos una identidad que no podemos ni despreciar, ni tampoco podemos olvidar. Esa identidad es que somos hijos, herederos, que somos redimidos, y esa identidad debe reflejarse a través de nuestro carácter. Si hoy nuestro carácter no es el que anhelamos tener, no es el que refleja a Cristo, pasémoslo por este proceso. Hagamos que nuestra mente sea transformada, nuestros pensamientos por la palabra, que lo llevemos a decisiones, que esas decisiones se conviertan en acciones pequeñas, diarias, continuas, hasta que sean hábitos. Y esos hábitos se van a reflejar en un carácter que no solamente agrada a Dios, sino que te va a llevar a tener una buena relación con los demás, a reflejar a Cristo y a vivir una vida de victoria. Espero puedan tomar el tiempo para estudiar cada cita, para ver nuevamente la clase y poder tomar los apuntes mejor, y que podamos estar en estas clases uniéndolas, estudiándolas para que podamos sacarles mucho provecho. Espero que nos podamos ver dentro de 8 días. Bendiciones.